Camila, vamos a dar unos minutos para que ingresen sus compañeros. ¿Listo? Camila. Bueno, sí, señora. Ok, Sí, señora. gracias.
Jefe, no asiste ningún estudiante de séptimo a la clase de hoy. Iniciamos a las 11 de la mañana. Gracias. Porque ya me responde. Bueno, entonces, compartir pantalla. Bueno, cordial saludo para todas y todos. Respeto las opiniones e ideales que ustedes tienen de unirse al paro. Valoro mucho esa acción, pero yo debo organizar y asegurarme de trabajar el tema que nos corresponde al día de hoy. Por tal motivo, yo voy a hacer la clase, se las estoy dejando grabada en la plataforma
y les voy a dejar al final una actividad que deben realizar. Entonces, nuestro tema de día de hoy era el valor agregado de los productos, la norma internacional sobre inocuidad, hay diferentes normas que las vamos a trabajar hoy, y la elaboración de la matriz DOFA. Entonces, bienvenidos y revisemos el primer tema. Referente a diseñar las características del producto que permitan darle valor agregado. Es importante que tengamos en cuenta que esta situación no es tan complicada. Hoy en día se están trabajando muchas cosas en el área de alimentos. Nuevamente les repito el ejemplo de alimentos cuarta gama, que son muy sencillos, y lo que se juega es con el empaque que permita prolongar la vida útil de los alimentos. Hoy en día, en el área de empaques de alimentos se está trabajando la parte de empaques biocompostables, ya no tanto biodegradables, sino biocompostables. Y vemos cómo estamos trabajando empaques a base de eh, cáscara de piña, a base de cáscara de plátano, envases elaborados con nopal y otras mezclas de sustancias vegetales, cubiertos desechables y contenedores a base de semilla de aguacate. Eso solo por citar algunos ejemplos. Entonces veamos que existen muchas maneras muy sencillas de innovar. Por ejemplo, se está trabajando la cebolla junca, la cebolla de rama, deshidratada. Y fíjense que hay muchas maneras de innovar y que son muy sencillas. Entonces, para revisar este tema, los invito a que observemos el siguiente video, se trata de la metodología Scamper. Es una metodología muy sencilla, donde nos habla de sustituir cosas, de combinar cosas, de adaptar cosas, de modificar cosas, de darle otro uso a las cosas, de eliminar lo que no sea útil y reordenar. Esas son solo algunas ideas para innovar. Entonces voy a compartirles el video para que lo puedan observar. Un momento, por favor.
Como pueden ustedes observar, no estamos haciendo nada del otro mundo, simplemente es darle un mejor uso a las cosas. Entonces, observemos que nosotros hoy en día tenemos en la parte de condimentos, se está trabajando mucho en la parte de nanotecnología aplicada a los alimentos, encapsulación de aromas, encapsulación de sabores. Son solo algunos de los muchos ejemplos que podemos tener en el área de alimentos. Entonces, la invitación es a que ustedes con sus productos revisen qué podemos hacer con ellos para darle ese valor agregado que nos permita ser competitivos en el mercado. Otro tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es la normatividad internacional. Recuerden que cuando nosotros vamos a exportar debemos aplicar esas normas nacionales para poder sacar el producto e internacionales para que nos permitan que el producto ingrese al país para donde vamos a exportar. Entonces hay normas que nos hablan de producto, hay normas que nos hablan del empaque, hay normas que nos hablan del etiquetado, hay normas que nos hablan del transporte, hay normas que debemos cumplir respecto a la parte de exportación e importación hacia el país para donde va. Revisemos también las normas que garantizan la inocuidad del producto. Y ojo que aquí solamente me voy a centrar en las normas que tienen que ver con inocuidad. ¿Por qué hago la aclaración? Porque son dos temas muy similares. En la anterior son las normas que debemos cumplir para ingresar al país, las de rotulado, las de etiquetado, ¿sí? Y las de empaque. Pero acá ya vamos a centrarnos solamente en lo que es la parte de inocuidad. A nivel internacional, en 1960 se creó el Codex Alimentarios y como en otras ocasiones se los he dicho, ese es el papá de todas las normas a nivel mundial en la parte de alimentos. Todas las otras normas, cuando se construyen en los diferentes países, deben apoyarse en la normatividad que está a nivel general en el Codex Alimentario. También hacia 1960 se creó HACCP, que es el análisis de riesgos y puntos críticos de control. Esa es una norma que se creó en la NASA, junto con la NASA, la empresa que hacía los alimentos para que los astronautas llevaran su comida en los viajes especiales con el fin de garantizar la inocuidad de estos y que no fuesen a tener inconvenientes por esta parte y tuvieran que abortar la misión. La norma HACCP se centra en lo que es la inocuidad de los productos, maneja 7 principios que nosotros ya los vimos en el semestre anterior, y es algo que en Colombia ya se está aplicando a través del decreto 60 de 2002. La mayoría de empresas lo está aplicando. No es obligatorio para algunos sectores de alimentos, pero si pensamos en exportar a nivel mundial, ya es obligatorio en todos los países. Tenemos entre 1992 y 1995 se crearon las normas, la IFS,
que se trata de una norma que fue creada por las cadenas de distribución de Alemania, Francia e Italia y que después se han ido retomando y aplicando en otros países. Esa norma nos habla exclusivamente de lo que es la distribución de alimentos en este país, la norma que se debe cumplir en cuanto a inocuidad para la parte de distribución. Pero a su vez, en Inglaterra se creó la norma BRC, que es una norma que establece los requerimientos de seguridad, de calidad en alimentos, pero para mercados minoristas, lo que nosotros hablaríamos de tiendas, de mercados pequeños, de supermercados, pero pequeños. Y esa norma también ha sido tomada por muchos países porque es una norma muy completa en la parte de inocuidad de alimentos. En el año 2000 ya se creó entonces la norma GFSI, que es una norma que aplica en la parte de consumidores y se maneja a nivel de toda Europa. Entonces, alimentos inocuos para los consumidores. Entonces, esa es otra de las normas que podemos estar consultando si van a exportar para alguno de estos países. En el año 2005 nace la norma, se crea la norma ISO 22000 que hace referencia exclusiva a la inocuidad de alimentos. Ojo que a veces hablamos de inocuidad y entonces decimos en inocuidad la norma que aplica es la ISO 19000. ISO 19000 es para calidad y la ISO 22000 es exclusiva para la parte de inocuidad de alimentos. Entonces, esa nos rige a nivel mundial, se está aplicando en la mayoría de países. Y aquí en Colombia también se aplica. Esta norma fue ajustada en el año 2018 eh, porque había que incluir algunas cosas y de hecho usted, como por ejemplo los alergenos, y de hecho ustedes saben que hoy en día el mundo está muy cambiante, entonces lo que se hace es que se van ajustando las normas de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Esto a nivel global. En Colombia manejamos el decreto 3075 de 1997. Como ustedes ven, ya es una norma que tiene rato de estar vigente. Entonces, para hacer como una actualización, se creó la resolución 2674 de 2013. Ojo, no es que el decreto ya no aplique, claro que aplica. Lo que pasa es que la resolución actualiza muchas partes de ese decreto que ya pues se deben modificar. Por ejemplo, se hablaba antes de que las paredes para las áreas de proceso de alimentos deberían estar en azulejo del piso hacia la parte del techo, más o menos las 3/4 partes, pero hoy en día no estamos utilizando azulejos para la parte de las paredes, ya se habla de superficies lisas y lavables, entonces esa es una de las muchas situaciones que se debieron actualizar y por eso se construyó y salió la resolución 2674 de 2013. Y a nivel de Colombia, pues adicionalmente se trabajan las normas técnicas colombianas. Hay una norma técnica que nos aplica a la parte de HACCP y a la parte de inocuidad. Entonces, estas a grandes rasgos son las normas que se deben tener en cuenta en cuanto a la inocuidad. Entonces, fíjese que ya hablamos de innovar para la parte de los productos, revisamos en qué áreas se deben consultar normas a nivel internacional para poder exportar nuestros productos y revisamos lo que es las normas de inocuidad para, ojo, específico inocuidad de nuestro producto. Pasemos a nuestro siguiente tema, que es la construcción de la matriz DOFA. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa, chicos. Cuando yo hablo de matriz DOFA, estoy hablando de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero no es solamente identificar estas cuatro aspectos, porque muchas personas cuando se habla de DOFA, sí, listo, organizamos debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, pero lo más importante de la matriz DOFA es
hacer el cruce justamente de estas variables y mirar estrategias de acción. Entonces, revisemos cómo se construye una matriz DOFA. Primero, la matriz DOFA tiene dos aspectos donde vamos a evaluar. Vamos a evaluar la parte interna de la empresa y ahí miramos las fortalezas, que es las cosas positivas que tenemos en la parte interna de la empresa, y las debilidades. Necesitamos identificar esas dos cosas. Y la parte externa, entonces, vamos a evaluar lo que son las oportunidades que tenemos en los mercados y las amenazas. Entonces, por ejemplo, en el análisis del entorno, debemos mirar oportunidades que tenemos con proveedores, con canales de distribución, con clientes, con mercados, con competidores. Debemos mirar los grupos de interés, como son gobiernos, instituciones públicas, sindicatos, gremios, comunidad. Y las amenazas también de este sector externo. Fíjese que la situación que estamos viviendo, por una parte el COVID, por otra parte tenemos la situación que está viviendo Colombia tan difícil, que es con esta situación de paros, que no puede llegar la comida a donde debe llegar, que no están llegando las materias primas a las empresas para que puedan hacer proceso y muchas de ellas han tenido que cerrar porque no tienen con qué trabajar. Entonces son situaciones que de pronto en algún momento no se tuvieron en cuenta, pero que hoy en día nos está afectando. Entonces debemos tener en cuenta estas situaciones para poder tener un plan B y poder tomar acciones en el momento que se requiera. Entonces, miremos unos pasos para construir esta matriz DOFA. Primero, hacemos una lista de las fortalezas internas claves, por lo menos unas 5 fortalezas que ustedes consideren de la empresa. Luego, hacemos la lista de las debilidades internas, luego la lista de oportunidades externas y luego la lista de las amenazas, que son la parte externa. Ya tenemos hechas nuestra lista de cada una de estas cosas. Entonces, nos venimos a la matriz y las colocamos acá, fortaleza 1, fortaleza 2, fortaleza 3, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Listo? Hasta acá ya hemos hecho lo que normalmente hace. Pero ¿qué sigue? Listo, ya tenemos la matriz construida hasta acá. Ojo que esta es una matriz y ahora que vean la siguiente, vamos a ver cómo se hace ese cruce. Entonces ya acá tengo cada una de las listas, ¿listo? En cada uno de los cuadros externos, ¿listo? ¿Qué sigue? Entonces, comparo, hago el cruce, las fortalezas internas con las oportunidades externas y registro las estrategias para FO, fortaleza, oportunidad. ¿En cuál casilla? Ya les muestro la casilla que corresponde. Luego, comparo las debilidades internas con las oportunidades externas y registro la estrategia DO en la casilla que corresponda. Luego, comparo las fortalezas internas con las amenazas externas y registro la estrategia FA en la casilla que corresponde. Y finalmente, comparo las debilidades internas con las amenazas externas y registro las estrategias resultantes en la casilla que hay para DA. Entonces, nuestra matriz ya cambió. Entonces nuestra matriz ya no solo nos queda con las 4 casillas que teníamos afuera, sino que empezamos a construir, a hacer el cruce. Entonces, estrategias para maximizar las fortalezas como las oportunidades. ¿Dónde vamos a colocar esas estrategias? Acá. ¿Dónde colocamos las estrategias de O? Acá. ¿Y dónde colocamos las estrategias FA? Acá. ¿Listo? Luego la DA la colocamos acá. Entonces ya tengo mis estrategias, entonces ahora ya puedo tener un plan de acción para trabajar y fortalecer mi empresa. Entonces les recalco, no solo es debilidad, fortalezas y amenazas y oportunidades, sino hacer el cruce
de estas variables para poder establecer las estrategias. Ese es el verdadero fin de la matriz DOFA. Entonces, ustedes deben hacer el ejercicio. Entonces, cuando ustedes hagan el ejercicio, por favor, deben llegar hasta las estrategias que plantean para su empresa. Entonces, con el tema que hemos abordado hoy, ustedes van a desarrollar el siguiente taller. Primero, van a decir cuáles son las características del producto que permite darle valor agregado. ¿De cuál producto? Del de ustedes, del que ustedes están haciendo para esta asignatura. Me van a decir las normas que le aplican a su producto, al producto alimenticio, de acuerdo al país a donde van a exportar. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuáles normas aplican en Canadá? ¿Cuáles normas aplican en Estados Unidos? ¿Cuáles normas aplican en Alemania? En cada uno de los países que ustedes dijeron que iban a exportar. Me van a decir las normas que les aplican a su producto que garanticen la inocuidad. Y me van a decir a qué hace referencia cada una de estas normas. Me refiero a mí me aplican las normas HACCP. Bueno, ¿y a qué hace referencia la norma HACCP? ¿Listo? Entonces deben tener esa precaución. Van a elaborar la matriz DOFA para exportación de su producto, pero ojo, tienen que hacer el cruce de variables y plantear las estrategias. Entonces, chicos, como ustedes, los que están trabajando en equipo, pues hacen este taller en equipo, pero tengan la precaución de que cada uno lo debe subir. Y los que están trabajando solitos, entonces hacen el taller de manera individual y lo suben en el espacio que tienen asignado. ¿Para cuándo debemos subir ese taller? A más tardar el 23 de mayo. Ojo, chicos, con la situación que se está viviendo, entonces, yo les dije a ustedes, la práctica el informe de la práctica de la clase pasada debían entregarlo mañana. Pero yo les dije, si la situación de paro sigue, yo corro la fecha. En este momento, para la práctica, yo corro la fecha hasta el 23 de mayo. Este taller que les estoy dejando hoy tiene como fecha de entrega el 23 de mayo. Pero por alguna situación, espero que no, pero si el próximo fin de semana, que es cuando deben entregar, se sigue en paro, entonces correría la fecha, la ampliaría. Estoy haciendo esta clase con el fin de que ustedes puedan avanzar en su proceso de formación. Y soy consciente de la situación, por eso les digo, inicialmente la fecha es esta, pero si la situación que estamos viendo se mantiene, pues iré ampliando la fecha en la medida que se vaya viviendo la situación. ¿Listo? Entonces, hoy tenían que hacer unas exposiciones algunas personas sobre este tema que yo trabajé hoy. Como yo ya trabajé este tema, además del taller, las personas que tenían este tema, lo que van a realizar es una infografía. ¿Qué es una infografía? Colocar una información de manera gráfica. Consulten en Google qué es una infografía. Hay muchas páginas que les dan herramientas para construir infografías. Genially es una de esas. Google está también en PowerPoint, hay una opción para hacer infografías. Y hay otras más, hay muchas páginas que nos dan esa opción. Entonces, ojo, solamente los que tenían que hacer exposición hoy van a coger y me van a hacer una infografía del tema que les correspondía exponer. Para eso se pueden apoyar en lo que ustedes consultaron, más lo que yo les estoy diciendo. No es que cojan y solamente se basen en lo que yo estoy diciendo. Hagan su consulta porque ustedes debían hacer una exposición. Entonces, hacen su infografía y me la van a colocar
en el espacio que tengo asignado para las exposiciones. Yo voy a abrir ese espacio de las exposiciones hasta el 31, hasta el 30 de mayo, que es un domingo. Entonces, yo les dejo abierto este espacio hasta el 30 de mayo. Les repito, esta actividad es individual, o sea, no pueden haber infografías iguales a pesar de que sean del mismo tema. Cada uno hace sus matachitos, sus figuras diferentes y la van a colocar de manera individual y solamente para los que tenían que exponer hoy. Los que ya expusieron no tienen que hacer infografía, ¿listo? Entonces, les repito, dos tareas. La primera para todos, el taller que acabo de decir, este que tengo acá, el taller que les acabo de decir, que lo van a hacer en el grupo del proyecto que están trabajando para mi asignatura. Y si están trabajando solitos, pues solitos. Y adicionalmente a eso, los que tenían exposición hoy, entonces van a realizar la infografía de manera individual y me la van a, sobre el tema que debían exponer y me la van a colocar en el espacio que dice exposiciones. Chicos, por favor, cuídense mucho. Espero volverlos a ver pronto y por favor realicemos las actividades. Muchas, muchas gracias. Chicos, para que todos estemos ubicados en la página del curso, les estoy mostrando acá donde tienen la información, acá donde dice analizando el proyecto, mayo 15, fecha de finalización, mayo 31. Acá tienen la presentación que les acabo de hacer, más un archivo donde les estoy mostrando cómo se elabora una matriz DOFA. Este es un documento que ya fue construido por alguien y se los estoy compartiendo para que es una manera muy sencillita de cómo pueden construir la matriz DOFA y les sirve de guía. Adicionalmente, el video que les acabo de mostrar de innovación está colocado acá donde les estoy mostrando en la página del curso. La grabación de esta clase la voy a colocar en este espacio. Acá tienen el taller de la matriz DOFA, que son las actividades que deben realizar, lo mismo que les mostré en la presentación en la diapositiva, y lo van a colocar en este espacio que dice taller innovación normatividad DOFA. Entonces, esto está ya en la página de ustedes, lo pueden consultar. Muchas gracias.